Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este Vía Pública, comenzando además una nueva semana aquí en Canal 24 Horas, cargada de noticias y al parecer cargada de agua también hacia el fin de semana, por lo menos eso es lo que anticipan los pronósticos de los meteorólogos. Vamos a ver si Santiago tiene un buen aguante esta vez. Pero hay informaciones políticas, algo que ha sorprendido durante las últimas horas, porque bastante sorpresiva fue la última encuesta CADEM, donde José Antonio Kast del Partido Republicano supera por primera vez a su contendora de Chile Vamos, Evelyn Matei. El sondeo arrojó que en menciones espontáneas, Kast figura como líder con 17%, mientras que Matei está en el segundo puesto con un 16%. En el tercer lugar aparece la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, con un 8%, superando también a la abanderada del socialismo democrático, Carolina Toá, que recibe un 7%. De cara a las primarias, los adherentes de Toá aseguran que la exministra debe reimpulsar el relato, defendiendo lo logrado en los años de la concertación y de la nueva mayoría. Desde el Partido Comunista han celebrado también el repunte de Janet Jara en las menciones. En el Frente Amplio apuntan a cuidar la unidad y han realizado un llamado a moderar el tono del debate de cara a los comicios. Recordemos que las elecciones primarias, que reúnen solo a candidatos oficialistas, se van a llevar a cabo el próximo 29 de junio y hay un padrón disponible para participar de más de 15 millones de personas. Bueno, ha habido un caso que ha marcado la agenda del año 2025 y también del final del 2024. Hablamos del caso Monsalve, el ex subsecretario del Interior que está preso, está con arresto domiciliario total en su domicilio en Viña del Mar. Y vamos a conversar de ese tema porque ha salido a la venta este libro que se llama Monsalve, la historia de la caída del subsecretario del Interior, que ha sido éxito en ventas. Estamos acá en el estudio con Pablo Basadre, periodista, autor de este libro de investigación periodística. Pablo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, el libro, hay que felicitarte, Pablo, es muy ágil, tiene un muy buen relato, con muchos datos desconocidos de lo que ha sido este caso tan mediático. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo lo que has podido investigar del caso Monsalve? Son varios elementos los que me llamaron la atención. En algún minuto el caso estuvo muy expuesto, así es que era complicado poder, digamos, sorprender al lector con información inédita. Por un lado está la crisis política interna del gobierno. En un capítulo cuento la renuncia de la ministra Orellana al presidente Boric el 17 de octubre del 2024, cuando la segunda destapa el caso en su portada. Que eso fue a puros gritos, según lo que tú dices en el libro. ¿Fue una pelea con el presidente? Sí, fue una pelea, digamos, una discusión donde la ministra está, según las fuentes que yo pude consultar, estaba molesta por lo que había ocurrido. Ella era la ministra de la Mujer, era parte del comité político y venía llegando un viaje a Ginebra y no estaba enterada de algo que al menos el presidente Boric y la ex ministra Toá sabían desde el martes 15 en la tarde-noche. También, por ejemplo, la manera en que los detectives de la unidad de inteligencia de la Policía Civil, amparado la ley de inteligencia, pero sin una orden judicial, en palabras del fiscal y de la abogada querellante María Elena Santibáñez, asedian a la víctima en su departamento en la comuna de Santiago. Cuando le envían la pizza. Le van a dejar un sándwich con una bebida. El delivery no era delivery, era un detective de inteligencia. Y creo que eso también me sorprendió mucho por la manera en que la abordaron. Ella estaba sola en su departamento, llamó por teléfono al local para saber por qué le habían mandado algo que ella no había encargado. Y bueno, finalmente se descubrió que eran efectivos de la Policía de Investigaciones que hicieron un trabajo, también hay que ponerlo en contexto, bajo la información de que la tercera autoridad del país eventualmente podía estar corriendo algún peligro, que era lo que había dicho el ex subsecretario Monsalve para hablar con la ex jefa de inteligencia de la PDI, Cristina Vilche, y encargar esta operación de contrainteligencia en la jerga policial, como se conoce. ¿Y la inspectora Cristina Vilche fue también víctima de alguna manera de Manuel Monsalve, de lo que él quería hacer para tapar este caso, para ocultar algunas cosas? Mira, yo me quiero remitir más a sus 3 declaraciones frente a los fiscales. En su segunda declaración, ella explica y dice que ella actuó siempre de buena fe, que ella actuó porque había una tercera autoridad que ella creía que estaba en peligro por la información que le habían entregado. Hay que recordar que ese fin de semana venían las elecciones municipales, la subsecretaría tiene un rol muy importante en el orden público y en que las elecciones funcionen de manera correcta. Entonces ella actuó, digamos, con esa información y le pareció que una autoridad que estaba eventualmente en un peligro
ameritaba acogerse a la ley de inteligencia y desplegar un grupo importante de detectives de la brigada de antisecuestro de la VIPE y de la brigada de inteligencia que se desplegó por Santiago a recoger cámaras, a visitar el ají seco místico que está en el restaurante peruano donde comieron el domingo el 22 de septiembre y el Hotel Panamericano en la noche y la mañana del 23 de septiembre del 2024. Pablo, ¿y cuál es la génesis de toda esta historia? ¿Cuándo se conocen realmente la víctima con Manuel Monsalve? ¿Mucho antes de llegar ambos a La Moneda? Mucho antes de llegar a La Moneda, ellos se conocieron, según las declaraciones de ellos dos, se conocieron en el 2017 en Valparaíso. El padre de ella es un militante antiguo del Partido Socialista, que Monsalve conocía porque eran de la región del Biobío. Esa fue la primera vez de 4 o 3 veces que él intentó que su hija trabajara primero en la Cámara de Diputados cuando Monsalve estaba en el Congreso y luego después en el gobierno. Esa primera vez se conoce en el 2017, ella se va a vivir durante un mes a una pensión en Valparaíso que quedaba cercana al Congreso. Manuel Monsalve en ese tiempo la invitó a comer, salieron en 3 ocasiones a comer en restaurantes por los cerros de Valparaíso. Es importante aclarar que ellos también declaran que no hubo una relación previa entre ellos dos, se conocieron en esa oportunidad, fue algo puntual. Pero sí de amistad. Es que no mantuvieron una amistad en esos 3 años, o sea, esos 6 años que pasaron entre el 2017 y el 2023. O sea, se conocían, salieron a comer, pero no eran amigos. No eran amigos. El papá era militante del Partido Socialista. También yo aclaro en el libro, el papá nunca fue un asalariado de Monsalve, no trabajaba para él, como se dijo en algún minuto, que había sido su chofer. Mucho, claro. Exacto. No, él solamente participó como militante del Partido Socialista en la primera campaña de Monsalve, lo ayudó como muchos otros ayudan a alguien de los suyos que se presenta a pelear un escaño en la Cámara de Diputados. Y bueno, y el 2023 finalmente se concreta la llegada de ella primero a la Subsecretaría del Interior, a la DIGEMPOLA, una unidad que funciona físicamente en el edificio Bicentenario, y después en enero del 2024 ella pasa al gabinete del subsecretario y se transforma prácticamente en su jefa de gabinete, secretaria, le llevaba todos los asuntos, los compromisos, ella estaba a cargo de los compromisos del subsecretario que adquiere en las distintas visitas en la región metropolitana y a lo largo de Chile. Ella manejaba una gran cantidad de información respecto a todo, digamos, la agenda del subsecretario en ejercicio en ese tiempo. Pablo, se habla mucho de lo que pasó en La Moneda, pero te quiero preguntar de lo que ha pasado desde que explotó el caso al interior del Ministerio Público, porque tú eres bastante crítico ahí en el libro de la investigación de que, por ejemplo, la ley Antonia, que es una ley bastante nueva en nuestro país, aquí no se aplicó, no se cumplió a cabalidad, porque se ha revictimizado a la persona que hizo la denuncia. Sí, bueno, la abogada querellante María Elena Santibáñez lo dice en el libro y lo ha dicho en otras partes. En este caso, a la víctima, como dijo el juez Mario Cayul, que había que referirse a ella de esa manera y no como denunciante, en la audiencia de formalización del 15 de noviembre, la abogada dice y reclama que a su defendida el Estado la ha requerido durante 9 ocasiones. Son 9 ocasiones donde ella ha tenido que contar su relato, no solamente en la Fiscalía, sino que también en el Centro de Atención de Víctimas, el CABAS de la Policía de Investigaciones, y algo bien insólito que yo lo relato en el libro también, la Contraloría General de la República solicitó su comparecencia para poder cerrar el sumario de investigación en circunstancias de que lo que había ocurrido estaba ampliamente difundido y documentado, pero los funcionarios de la Contraloría de todas maneras exigieron que ella fuera para hacer sus preguntas, para hacer sus propias preguntas y conocer su versión, que me pareció, de hecho, lo que yo sé es que en esa reunión la abogada le representa su molestia y les dice, 9 veces han requerido de ella y ahora para poder cerrar un sumario, nuevamente ella se tiene que sentar con ustedes y contar todo el relato otra vez, digamos. ¿Arriba alguna conclusión de si Manuel Monsalve es culpable o inocente en el libro? No, este es un libro que recoge la investigación que comienza el 14 de octubre. La investigación está a días de concluir su plazo. El 15 de junio se cumple el plazo que dio la jueza Carla Capello y ahora lo que viene es que los intervinientes tengan que pedir una extensión del plazo de la investigación o, si es que eso no ocurre, la Fiscalía tendría que ya entrar a tierra derecha, preparar su acusación e ir a juicio oral. Al momento de explotar el caso, cuando lo publican ustedes ahí en el diario La Segunda, Manuel Monsalve, ¿quién era? ¿Cómo lo situamos? Porque claro, todos sabemos que fue diputado, que tuvo un rol en Arauco, que era el subsecretario del Interior, pero era una persona que tenía muchas proyecciones políticas. Sí, claro. Él estuvo 16 años como diputado por el Partido Socialista. Él había votado en contra de la reelección de los cargos, entonces no podía presentarse nuevamente como diputado. Y ahí lo llama el presidente Boric. Lo llama Giorgio Jackson.
en ese tiempo ya lo habían nombrado él en enero como ministro secretario general de la presidencia, y lo llama por teléfono y le dice que el presidente Boric está buscando a una persona que se haga cargo de la seguridad del país, y el subsecretario toma las riendas con mucho talento y olfato político. Se genera algo bien especial. Mientras todos sus compañeros de gabinete no lograban buena evaluación en las encuestas, él sí lo hacía, incluso en ocasiones superando al propio presidente de la República. ¿Y eso por qué? ¿Por qué era tan buen vocero? Porque era médico, estaba alejado de la seguridad y sí, todo, pero que es una persona como que explota cuando llega al Palacio de la Moneda. Sí, una vez en el diario, eso, ¿no? una vez en el diario El País, en una entrevista, le consultaron qué hacía un médico a cargo de la seguridad del país, y él dio una explicación, a mi modo de ver, bastante buena respecto a cómo un médico podía llegar a un diagnóstico y luego de eso aplicar ese diagnóstico para las soluciones que tenía que tener en este momento el país. Y yo creo que tuvo también algo bien especial. Él fue uno de los primeros que entendió que la delincuencia era un problema grave, entendió además ese clamor de la ciudadanía por el temor que había de la delincuencia, y fue uno de los primeros que empezó a hablar de la mano dura en contra de la delincuencia, cuando sabemos que muchos miembros del gabinete tomaban un poco de distancia. Hay que recordar que al principio hablaban de reformar la policía uniformada, etcétera. Y yo creo que tuvo ese talento de encontrar además la manera de comunicar, de transmitir calma a la ciudadanía cuando habían problemas graves, y se había instalado como una figura bien importante para el Partido Socialista, tanto así que lo veían como un posible senador. Otros decían que podía ser gobernador del Biobío. Habían otros orejeros externos de Palacio que le decían que podía incluso buscar una carrera presidencial. Y lo que a mí siempre me dijeron las fuentes del gobierno es que era el más seguro ministro de la Seguridad una vez que la ley se aprobara. Después de los hechos de septiembre, después de que la víctima se transforma en víctima de Manuel Monsalve, ¿ella a quién le cuenta al interior del Palacio de la Moneda? Porque tú hablas ahí de 5 personas con las que se reunió. 5 personas, sí. Y le contó parte de lo que le había sucedido. Sí. ¿Cómo funcionó esa red de apoyo? ¿Fueron empáticos con ella cuando les contó? Sí, a modo de amistad, no fue una denuncia. Sí, claro, de esas 5 personas son 4 funcionarios de gobierno que trabajaban con ella y que la conocían. Hay una quinta persona que es su mejor amigo de la universidad, a quien ella le cuenta por teléfono. Esto ocurrió, para que la gente entienda, el 22, en la noche del 22 de septiembre, el 23 de la mañana. Ella el 24 le cuenta a un amigo de la universidad, y luego habla con otros 3 testigos. Y también en esa misma semana habla con su mamá por teléfono, le cuenta lo que le ocurrió, y de esas personas hasta el día de hoy hay una, especialmente una amiga que todavía la mantiene, que se ha preocupado todo este tiempo de acompañarla a ella. Hay que recordar que ella no es de Santiago, es de la región del Biobío, tenía pocas redes de apoyo acá en Santiago, pocos amigos también. La mayoría de los amigos que tenía acá se los había hecho en el gobierno, y después la situación va escalando y nos enteramos ya que más de 12 personas estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo en la Subsecretaría del Interior. Ya. Hasta que ella el 14 de octubre a las 12:30 del día presenta su denuncia en el Ministerio Público, y por la tarde le toman una declaración más extensa de 16 páginas donde quedan ordenados todos los hechos que ella denunció. Y en todo esto, ¿cuál es el rol de Carolina Toa, que era la ministra del Interior? Tú dices en el Sí. libro que era una persona muy fría. De hecho, te detienes ahí, que tiene una personalidad Sí. muy fría para aquilatar lo que estaba pasando con su mano derecha en el Ministerio del Interior. Yo diría no solo ella, sino que los políticos en general. Ella, el 15 de octubre a las 4 de la tarde, el director de la Policía de Investigación, Eduardo Serna, llega a su oficina, se sienta con ella a conversar y le dice: ministra, le tengo malas noticias. Le cuenta que existía una denuncia en contra de Manuel Monsalve por estos 2 delitos, pero además le agrega el dato de la revisión de las cámaras de seguridad por parte de personal de inteligencia de la PDI. Ella toma su teléfono, llama al presidente Boric, se lo comunica. Él está muy sorprendido, impactado, no tenía idea de lo que estaba pasando. Se intenta comunicar con Monsalve hasta que ese mismo día, a las 8:30 de la noche, en la oficina presidencial tienen la primera reunión. Según Monsalve, él se entera de los delitos que pesaban sobre él por boca del presidente Boric. Él no sabía que la denuncia ya se había hecho. Y para ser justos con el rol de Toa, la ministra luego de eso ya no es involucrada dentro de las decisiones que se toman en el gobierno. Ella el jueves, cuando van a pelear el presupuesto, conversa con él antes de entrar al presupuesto, hace preguntas y consultas que nadie haría en un momento como ese respecto de lo que había ocurrido en el hotel el 22 de la noche y el 23 de la mañana, y luego se sientan a discutir el presupuesto con esta denuncia encima de la espalda, hasta que yo
a las 10:30 aproximadamente trato de hablar con ella y le cuento que tengo esta información chequeada y que la vamos a publicar, que queríamos saber una versión del gobierno, ella no me contestó. Intentamos con Monsalve, pero él ya no tenía su teléfono porque el martes 15 de la noche en el hotel los fiscales se habían constituido en el lugar, le habían quitado su aparato telefónico. Un compañero, Alex von Baer, también, que cubría Congreso y que lo conocía a Monsalve, trató de comunicarse con él, tampoco pudo. Hasta que la jefa de comunicaciones nos dice que sus abogados, por recomendación de sus abogados, él no se iba a referir al tema. Ahí ya nosotros ya teníamos, digamos, todo absolutamente chequeado, y a las 12:20 del día, mientras el subsecretario exponía en el Congreso, se publica el tuit de la segunda con la portada y los congresistas comienzan, se ven las imágenes como se muestran en el teléfono, y ya Monsalve sabía que la bomba había explotado. Que la bomba había explotado, y así todo siguió discutiendo el presupuesto. De hecho, en algo muy extraño, se compromete con los diputados a enviarle al otro día un correo electrónico con un documento que en ese momento les faltaba, y después la ex ministra Toá se hace cargo de la crisis, habla con los periodistas en el Congreso, les dice que el gobierno no rehúye ningún tema, pero que se van a referir a eso en la moneda. Y Monsalve finalmente a las 2:30 de la tarde presenta la renuncia del presidente Boric y da su vocería polémica también en el Patio de los Naranjos, porque después se criticó al gobierno de por qué le habían prestado la moneda para que presentara su renuncia. Y ese yo diría que es el rol que tuvo la ex ministra Toá en el caso. Se ha hablado mucho de si la moneda guardó o no silencio apenas supo del caso y hasta que se produjo la renuncia de Manuel Monsalve. ¿Tú a qué conclusión arribas en el libro? ¿Guardó silencio el Palacio de la Moneda? Sí, yo creo que por más que la ex ministra en su punto de prensa ese jueves en la tarde, después de la renuncia de Monsalve, diga que no se esperó la publicación de un medio de comunicación para pedirle la renuncia, en estricto rigor, en los hechos, según cuenta el propio Monsalve su declaración, el día martes en la noche, cuando habla con el presidente le dice, le habría dicho: no tengo por qué dudar de lo que me dices, anda tú a ver a tu familia al sur. Él le dice que tiene asuntos impostergables que cumplir. El presidente en 3 ocasiones le insiste que tiene que viajar al sur a ver a su familia. El viaje se produce el 16 de octubre a Chihuayante, con un vehículo fiscal que lo traslada, que después regresa el jueves de la mañana en un avión de Carabineros, que eso también hoy día es materia de investigación. Y en los hechos, en los porfiados hechos, la renuncia del subsecretario solamente se presenta después de la publicación de la segunda. Pablo, volvamos a los hechos, a la noche del 22 de septiembre. ¿Te hizo algún sentido la teoría que ha deslizado Manuel Monsalve de que él pudo haber sido drogado esa noche? ¿En la correlación que ustedes hacen de los hechos en el libro? Sí, yendo también a los hechos, quiero ser reiterativo en esto, porque el libro recoge hechos y no es la teoría del caso. No, y no es la apreciación personal mía tampoco. Él nunca se hace un test de pelo o alguna prueba para saber si es que había sido drogado o no. A él le parece muy extraño que durante 12 horas de su vida no recuerde nada, desde el 22 de la noche hasta la mañana. Él mucho tiempo después, en noviembre, se hace un test de pelo que resulta negativo. Entonces, al menos en los hechos no hay información concreta donde él pueda afirmar que efectivamente ocurrió algo. Ahora, sí es cierto que él, hasta el día de hoy, insiste en que cree que la investigación, sobre todo en el ajiseco místico en el restaurante, no se ha hecho de buena manera. Él todavía sostiene que algo pasó en el restaurante, pero sin hechos que lo avalen, digamos. Entonces, es difícil sostener esa teoría. Es una teoría que tiene él, que es legítima, y que la planteó en su declaración de 60 páginas a los fiscales. Se los dijo que él no le calzaban algunas cosas que habían ocurrido, pero en estricto rigor lo que ocurrió es que hay 12 horas que él tiene borradas, que la víctima también lo dice de esa manera, y solamente recuerdan los hechos a partir de las 6:30 de la mañana en el hotel cuando despiertan. ¿Y hay antecedentes para presumir en el caso de que Manuel Monsalve y su víctima eran una pareja en formación? Tú hablas mucho ahí de los emoticones, que sí, él mandaba un mensaje y ella respondía con un corazón. Claro. ¿Eso es parte de la teoría que tiene Manuel Monsalve de que de verdad había algo, que había más allá de una amistad? Claro, sus primeros abogados, Lino Dizzi, Cristian Aria y María Inés Horvit, cuando se alegó la cautelar para discutir y pelear el tema del arresto, digamos, de la prisión preventiva, ellos argumentan que Monsalve estaba convencido que era una pareja en formación. Él en su declaración habla literalmente de un coqueteo, y él lo basa, entre otros hechos, no solamente por la tarde que pasaron en el Parque Uruguay, en la comuna de Providencia, después de un almuerzo en un restaurante, en un centro comercial, sino que también porque ella le respondía con emoticones de corazones
hay que decir también que no eran solamente emoticones de corazones, también eran otros emojis que tiene la aplicación disponible. Y hay otros testigos en el caso que cuentan que ella le respondía también con corazones. Ella dice que el corazón era un signo de gracia, de ok. Él dice que por su generación, en la subsecretaría nadie le respondía con corazones y que él creía, digamos, que estaban pasando otras cosas y a la luz de los hechos, él quizás malinterpretó los mensajes de ella, producto de que hay otros testigos que dicen que ella también respondía de esa manera. Hay que recordar que la denunciante tiene 32 años, Monsalves tiene 59, y él habla un poco de esa brecha generacional. De hecho, en algún minuto el fiscal Armendáriz, según las fuentes que yo tenía, no sé si se habrá concretado, pero quería encargar un peritaje para una persona que estuviera especializada en estos temas para entender un poco cómo esa generación se comunicaba de mejor manera a través de los emoticones, etcétera, en el teléfono de WhatsApp. Pablo, tú para construir este libro tuviste acceso a conversar con Manuel Monsalve. Cuentas Sí. ahí que estuviste por lo menos en 4 oportunidades con él al interior de la cárcel de Capitán Llaver. Sí. ¿Lo viste abatido? ¿Lo viste tranquilo? ¿Cómo está enfrentando este caso? Mira, no lo vi nunca abatido. Tranquilo no, porque digamos las dos acusaciones que hay en su contra son bien graves. Pero sí lo vi muy entero con el apoyo de su familia, permanentemente de su esposa y sus 2 hijas, que lo acompañaron durante los 6 meses que estuvo en prisión preventiva. Él, yo creo que una de las maneras quizás por las que pudo pasar las horas en Capitán Llaver es que se concentró mucho en estudiar la causa. Hizo algo que muchos abogados penalistas no aconsejan a sus clientes, que es meterse en la causa y estudiarla. Y dar orden, instrucciones. Y dar orden e instrucciones. Bueno, él hizo lo contrario, estudió muy bien la causa, se la sabía prácticamente de memoria. En distintos blogs de notas, él escribió su declaración en 44 páginas, con manuscrito con un lápiz a pasta azul. En otro blog anotó las contradicciones, las omisiones, las dudas que él creía que tenía el testimonio de la funcionaria de gobierno. Y en otro cuaderno, en un tercer cuaderno naranjo, él anotó los errores o las equivocaciones que a su juicio tenía la investigación del fiscal Javier Armendáriz. Así que se pasó varios meses estudiando mucho la causa. Lo hizo primero con sus 3 abogados y después lo hizo con el defensor público Víctor Prodiel, que es hoy día actualmente su abogado que lo defiende. Tú en el libro dices en varias oportunidades de que Capitán Llaver es una cárcel de verdad, que no tiene privilegios. ¿Por qué te quedaste con esa sensación? Porque uno pensaría que esa cárcel, como Punta Peuco, como las cárceles también especiales para algunos mapuches en el sur, tienen un régimen distinto al de las cárceles más duras, la CAS, Santiago 1. Claro, ¿Por qué tú eres enfático con aquello? Porque yo había visto mucha gente comentando en televisión y hablando en serio y un poco en broma respecto a que en la cárcel de Capitán Llaver era una serie de comodidades, que había mesa pool, que prácticamente lo voy a llevar al extremo, pero poco menos que había un jacuzzi dentro de la cárcel. Y lo cierto es que el anexo a Capitán Llaver es un anexo de un REPAS, que es un recinto de alta seguridad, y por lo tanto tiene más exigencias de seguridad que un penal común y corriente. Y yo al menos lo que yo viví en esas 4 ocasiones que entré es que los controles son muy estrictos, uno pasa 3 controles antes de llegar al lugar donde están los internos. Uno se tiene que enrolar, pasar por el proceso de gendarmería, te sacan una foto, uno entrega su RUT, pasa un control por detector de metales, luego de eso pasas por un escáner corporal, te subes arriba de una wincha con los brazos abiertos, detectan que no tengas nada, ahí nuevamente te preguntan tu nombre, tu RUT y tus datos personales, y después tienes un tercer control que entras a una habitación pequeña donde te tienes que sacar el calzado, los bolsillos, la tela de los bolsillos tienes que salir al exterior para mostrar que no hay nada, te vuelven a pasar un detector de metales y luego de eso tú entras a Capitán Llaver, que es un lugar pequeño, no es un lugar muy grande, donde están los internos distribuidos en celdas de 3 a 2 personas, tienen un espacio en común donde tienen una mesa de plástico cada uno, donde tienen sus cosas, reciben a su gente, etcétera. Y hay un pasillo pequeño de 4 mesas de plástico donde es el sector como de fumadores, que todos los internos acordaron que la gente fumara ahí para no contaminar los espacios comunes. Entonces no vi esa caricatura que se había mostrado en algunos espacios de televisión y diarios que se habían escrito. Claro, y tú cuentas además que fuiste en short, nos dejaron entrar, que Sí, te entraste a entrar con una marraqueta con huevo y que tampoco pudiste echarla. Traté de ser con los lectores lo más transparente posible para contar todas muy buena esa parte, las peripecias que uno le pasa a veces con la prensa que la gente no sabe. Yo el 1 de enero fui a Capitán Llaver, habían 30 grados de calor,
Sabía que no podía ir con ropa oscura ni con ropa verde para no confundirme con los gendarmes, que es un reglamento de gendarmería. No sabía que se podía ir con pantalones cortos. Llego allá, hablo con el gendarme en la puerta, el gendarme me dice, pase el segundo control, pero yo creo que lo van a sacar afuera. Pasé el segundo control y justamente la oficial que me atendió me dijo, no, te tienes que ir. No había ni una posibilidad que yo regresara a mi casa a cambiarme, así que conversé con una persona que estaba afuera, que iba a entrar más tarde, lo convencí que me pasara sus pantalones, yo le pasé mis shorts, nos cambiamos ahí en Pedro Montt, entré a verlo y bueno, había llevado unas marraquetas con huevos, yo en otra ocasión había entrado a otras cárceles, cuando cubrí el caso del contador de la estrella, no sé si tú recuerdas que... Sí, Cajas. Claro, Cajas, fui a verlo a la penitenciaría, él me pidió que le llevara su abogado me pidió que le llevara un cartón de cigarro. Cuando fui a Temuco, a otra cárcel de mujeres, fui a ver a la Chepa, que era una activista mapuche que estaba en huelga de hambre, le llevé un saco de yerba mate que quería tomar. Y acá en Monsalve había pensado incluso llevar un libro o algo y la persona que me hizo el contacto me dijo, mira, sabes que una de las cosas muy preciadas dentro de Capitán Llaver son los huevos revueltos, adentro no hay cocina, no pueden preparar. Y me dijo, llévale un par de sándwiches de huevos revueltos y el 1 de enero en la mañana salí a buscar una panadería, estaba todo cerrado, encontré una panadería, encontré pan fresco y preparé los huevos, los envolví en alusafoil y me fui a verlo a las 2 de la tarde ese día 1 de enero. Pablo, tú entraste en estas 4 oportunidades y en muchas de ellas, según lo que tú cuentas, compartiste con la familia de Monsalve, con su hija Gabriela y sobre todo con su señora. Sí. ¿Cuál es el rol de ella? ¿Cuál es la relación que ella tenía con Manuel Monsalve? Porque para muchos es inexplicable que ella lo siga apoyando después de todo lo que hemos conocido sobre el caso. Sí, bueno, la familia de él, que está compuesta por su esposa, se casaron ellos el año 1993, ella una militante también del Partido Socialista, ella lo ha apoyado todo este tiempo, lo ha estado acompañando en todo este proceso, y su hija Gabriela, que cuando ocurrió el hecho, ellas estaban viviendo fuera de Chile, Monsalve la tuvo que llamar ese 16 de octubre por una videollamada, le contó lo que estaba ocurriendo, ella a los pocos días regresó a Chile, y durante un tiempo se transformó en la voz en el exterior de Monsalve. Ella misma, todos los periodistas que cubríamos el caso sabíamos que teníamos que acudir a ella para hacerle cualquier consulta porque era la persona que se hizo cargo de los asuntos de su papá estando él en prisión preventiva. ¿Pero con su mujer sigue siendo amigo? O sea, ¿su esposa? ellos ¿Cómo funciona aquello? No quiero entrar mucho en la intimidad de ellos porque tampoco estoy tan metido en eso, pero sí sé que su esposa y su hija están apoyándolo de manera permanente. Y lo otro que quería aclarar también, que yo fui el primer periodista que entró, es verdad, pero también hubo otros colegas que entraron a Capitán Llaver. Durante enero y febrero Monsalve atendió a muchos periodistas que lo fueron a ver, que quisieron escucharlo también su versión y que obviamente le querían pedir una entrevista que hasta el día de hoy no se ha concretado con nadie. Pablo, se nos está yendo el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por aquella conferencia de prensa del presidente Gabriel Boric, que es del 18 de octubre, en Lampa, 53 minutos, 30 preguntas, que pasó a la historia política además del país. ¿Qué tanto enredó el caso esa conferencia de prensa del presidente Gabriel Boric? Yo creo que muchísimo. Así es como ocurrió en el caso Convenios, cuando él trató de explicar cómo se había enterado por la publicación del medio Timeline en Antofagasta. Esto lo enredó aún más. El presidente en esa conferencia de prensa dijo frases como cada uno se hace cargo de lo que toma, a propósito de los pisco sour del restaurante Ají Seco Místico. Dijo una denuncia no implica culpabilidad. ¿Por qué yo lo resalto en el libro? Porque ellos en campaña se habían definido como un gobierno feminista y en los hechos el presidente Boric no duda de la palabra de Monsalve desde que se entera de esto el martes 15 de octubre, le pide la renuncia 2 días después y yo creo que el presidente, con el afán de ser muy transparente y de aclarar una serie de cosas, finalmente esa conferencia de prensa tuvo una muy mala performance presidencial, tanto así que días después de esa conferencia él recién ahí le dice a la denunciante o la víctima, a los medios de comunicación les dice, yo le creo, muchos días después de que todo había ocurrido. ¿Y esto cómo impacta al gobierno? A lo que tú decías de que es un gobierno que levantó banderas del feminismo. Tú cuentas allí, si no me equivoco, que en la campaña presidencial del presidente Boric hubo muchos elementos feministas. Incluso el presidente tomó un curso, un diplomado. Hizo clases de feminismo con la historiadora Luna Folegatti. ¿Sí? La campaña, lo que yo pude reportear, se preparó todo, digamos, toda la performance escénica y la campaña misma y el contenido en base al feminismo. El voto femenino joven era muy fuerte en el caso del presidente Gabriel Boric. Entonces, él, digamos, nombró a la ministra de la Mujer parte de su comité político, conmemoró el 8 de marzo, dijo que este iba a ser un gobierno feminista y yo creo que, como lo digo en el libro, esto estalló en el momento histórico menos pensado. ¿Monsalve está dolido con el presidente Boric? Nunca se ha referido a él
de mala manera, solamente ha contado lo que contó en su declaración y nunca me ha dicho nada más de lo que ya contó en su declaración. Pablo Basadre, muchas gracias por estar aquí. Felicitaciones nuevamente. El libro de verdad es un lujo de periodismo, así que ojalá que lo puedan adquirir porque está muy bien escrito y muy entretenido. Yo te quiero dar las gracias por el espacio y te felicito por tu libro también, que muchas gracias. Ya está en librería. Gracias, Pablo. Y hasta ahora aquí en Vía Pública estamos con Gilberto Aranda. Él es doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bienvenido, Gilberto. Gracias por estar acá. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Sí, Gilberto, bueno, convocado por que se ha estremecido América Latina con lo que ha pasado en las últimas horas en Colombia con este intento de asesinato a uno de los candidatos presidenciales, a Miguel Uribe Turbay. ¿Era esperable este nivel de violencia en Colombia después de tanto tiempo en que se pensaba que aquella violencia había quedado atrás? Pues la verdad es que uno nunca quiere que pasen estas cosas, pero la verdad es que el clima enrarecido de una retórica política, digamos de alguna manera con mucho calificativo o descalificativo, con mucho adjetivo, de alguna manera podía presagiar que algo podía ocurrir de este tipo. Ahora, si uno mira la historia de Colombia, estamos hablando recién cómo la historia va articulando distintos procesos. La verdad es que la violencia ha acompañado una buena parte, no toda, pero una buena parte de la historia política colombiana. Por ahí hubo una campaña presidencial en los años 90, la del 90, entre el 89 y el 90, donde murieron 3 candidatos. Exactamente. Sí. Entonces, esto es algo que ha ocurrido en la historia de Colombia. Quisiéramos que no pasara. Estamos ante un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda propiamente tal, y es muy simbólico que además que en un gobierno de izquierda que quiere hacer todo distinto, uno de los líderes de la oposición de derecha sea de alguna manera alcanzado por una bala. ¿Quién es Miguel Uribe Turbay, que es la persona al que le llegaron las 3 balas? ¿Era un candidato relevante en la carrera presidencial hacia el 2026? Bueno, vamos a decir que es un precandidato porque estamos a un año. Sí. Si en Chile quedan 6 meses, el 31 de mayo del 2026 sería la elección presidencial en Colombia, primera vuelta. Por lo tanto, era una persona que tenía una posibilidad importante. Él es senador y ocupa un cargo bien importante en el Senado y además tiene una historia familiar bien relevante. Él es nieto de Julio César Turbay Ayala, presidente entre el 78 y el 82, liberal, y además hijo de Diana Turbay, que fue además asesinada por lo que es el narcotráfico el año 91, cuando él apenas este candidato tenía 5 años. Entonces tiene también en sus genes algo de historia, o en su antepasado algo de historia de violencia contra su familia. Gilberto, ¿y el rol del presidente Gustavo Petro en todo esto? ¿Cuál ha sido? Porque hay varias columnas de opinión que lo acusan a él, lo apuntan directamente de que ha polarizado el país, de que trata a sus detractores como ratas, de alcantarilla como nazis, como fascistas, como asesinos, y que ese lenguaje tan virulento es el que ha ido polarizando a Colombia. ¿Coincides con esa visión de lo que está pasando en Bogotá? Mira, yo mañana espero, y si no mañana los próximos días, publicar una columna y te puedo comentar que lo que digo es que, para ser bien claro, Petro no inventó la polarización, menos la polarización afectiva en Colombia. Yo diría que los últimos 25 años, desde el presidente Uribe, también del Centro Democrático, mismo partido Miguel Uribe Turbay, el presidente Uribe, ya en esa época la polarización era bien potente. Pero sí hay que reconocer que el presidente Petro de alguna manera ha sido parte de este juego de polarización afectiva y podríamos decir de retórica potente, incendiaria prácticamente. Por lo tanto, ciertamente el clima político colombiano estaba enrarecido. ¿Y esto cómo continúa? Porque uno mira la historia de Colombia, tú lo decías, bueno, asesinaron a 3 candidatos presidenciales en el 90, cuando Pablo Escobar estaba en su apogeo, cuando el país costaba tomarle el mando, pero en la historia de Colombia hacia atrás está la historia de Gaitán, que es muy venerado en estos tiempos, que también fue candidato presidencial y también lo mataron, y se desencadenó una ola de violencia que es conocida hasta el día de hoy como el Bogotazo. ¿Hay ánimo para que quizás se repita aquello pensando en las marchas que ha habido estos días en varias ciudades? Es que ese es el problema, te das cuenta, hay distintos puntos álgidos de lo que ha sido la lucha política, la lucha armada y la violencia callejera en Colombia, pero hay cuestiones que marcan un antes y un después. Lo que se llama la época de la violencia con mayúscula en Colombia, que va desde los 20 hasta los años 50, 58 del siglo pasado, tiene ese momento que tú recuerdas, que es el 9 de abril de 1948, cuando es asesinado este político. Jorge Eliezer Gaitán, que deviene en el Bogotazo, con una serie, podríamos decir, de réplicas en distintas ciudades,
Y a la vuelta de la esquina, unos 6 años, algo así como unos 16 años después, tenemos además a la FARC y tenemos también al Ejército de Liberación Nacional. Es decir, uno podría pensar que esto también puede ser un punto de inflexión. Por el momento, yo diría que lo que tiene es un efecto en volver a polarizar aún más la situación, aumenta las acusaciones de desgobernanza o problemas de gobernabilidad y además cambia el foco legislativo, que está en una semana súper importante, en 2 semanas acá el 20 de junio, donde se iban a votar varias leyes y ahora todo el foco pasa a la cuestión de la seguridad. Ya. Y en este espiral de violencia que hemos visto en Colombia con el epítome, con el intento de asesinato del día domingo, ¿quién podríamos decir que está detrás de todo esto? Porque uno pensaría que Colombia estaba de alguna manera pacificado. Incluso el presidente Santos sacó el Premio Nobel de la Paz. ¿Hoy día está el crimen organizado? ¿Está algo similar al Tren de Aragua? ¿Están rearticulándose las guerrillas? ¿O es un crimen político este? Bueno, tenemos que recordarles que los últimos acuerdos de paz son de 2016, o sea, estamos a 9 años, y que ni siquiera todas las FARC se movilizaron. Gran parte de ellas lo hicieron, pero hay algunos elementos que han seguido operando. Y además el Ejército de Liberación Nacional ahí está en suspenso, todavía sigue activo. Por lo tanto, tenemos que decir que la violencia no ha acabado completamente y más bien lo que podemos apreciar es una transformación de algunos focos que han pasado a ser parte de bandas criminales, podríamos decir, que además muchas veces en acuerdo con narcotraficantes propician esto. Ahora, esto puede tener consecuencias también en la región. Recordemos que hace un tiempo vimos lo de Villavicencio, ¿no? Un candidato presidencial en Ecuador. Lo que por lo tanto tiene que ser mirado con cuidado, particularmente por las clases políticas. La mala idea que es polarizar afectivamente el debate político y empezar, tal como decías tú, con adjetivos que yo insisto, también podríamos reconocerlos en la oposición, no solamente en el gobierno. ¿Qué significa politizar afectivamente el concepto? Mira, la polarización temática es como... Lo primero, ¿no? La polarización temática remite a cómo los temas nos van dividiendo, migración u otros, por ejemplo. Aborto, para que sea. Exactamente, nos dividen, hace que algunos se sitúen en un lado y otros en otro. Y se aumenta la distancia entre los extremos respecto a ese tema. Pero la afectiva es cuando se van tiñendo de emociones radicales, cuando ya pensamos en términos de amigos y enemigos, de personas que merecen toda nuestra confianza y otras de las que desconfiamos completamente. Cuando lo afectivo penetra ese debate de polarización temática y se vuelve también una cuestión crucial para nuestras relaciones. ¿Y en Chile cómo estamos? ¿Cómo estamos por casa? Es que ese es el punto. Uno muchas veces empezamos a mirar estas situaciones como se miraba antes el tema del narcotráfico, del crimen organizado. Claro, veíamos telenovelas o series, decíamos, ¡uy, qué lejos está Chile! Y pues no, señoras, señores, esto realmente también es pan de cada día aquí. Y la verdad es que a veces la calidad del debate político en Chile también uno tendría que decir que también empieza a coquetear con esta polarización afectiva. Así que yo diría mucha responsabilidad. El político que está al frente es un adversario, no un enemigo. ¿Y esos vientos de violencia están corriendo con demasiada fuerza a este lado del mundo? Porque estoy pensando en el caso de Ecuador, que cuánta gente han matado que eran candidatos. México, ¿para qué decir? Ahora Colombia. ¿Podría esto seguir desparramándose por el continente? Sí, definitivamente. Mencionabas Colombia, donde también han muerto algunas personas en funciones públicas hace poco tiempo, en otros lugares. Exactamente, alcaldes, ediles. Y por lo tanto... es un registro que se está empezando a hacer común, la tónica, en algunos países como México, en Sudamérica con Colombia y Ecuador, y por lo tanto pareciera ser que este nuevamente es una subregión, Latinoamérica, sumamente conflictuada, donde la calidad y textura de la convivencia está seriamente comprometida. Por eso es que hoy día no solamente está en estado crítico el precandidato que fue alcanzado por una bala, la verdad es que también está en cuidados intensivos, diría yo, la democracia colombiana. ¿Por qué? ¿Tú ves que hay soplan algún tipo de viento de golpe de Estado o algo por el estilo? Yo digo que está en un estado de criticidad porque se está hablando de alguna manera de restar apoyos al presidente. Se aumenta la polarización y con eso la posibilidad de llegar a cualquier tipo de consenso, que es crucial para sacar adelante leyes y de alguna manera seguir el trámite normal de un gobierno, eso queda seriamente dañado. Y al mismo tiempo, quiero decir que me parece que entramos en una crisis política. Insisto, el foco pasó de temas sociolaborales, todo esto además fue por un tema, no el magnicidio, pero el clima había sufrido con una reforma sociolaboral que se había llamado una consulta popular,
el Senado la rechazó, el presidente Petro dijo que iba a insistir vía decreto, empezaron los epítetos y finalmente después de eso también tenemos este hecho de violencia explícita. Por lo tanto, en ese contexto tenemos que decir, hay una crisis política en Colombia. Cuando se alcanza un precandidato presidencial de oposición, como también del oficialismo, hay una crisis política. Y se esperaba más quizás también, Gilberto, de la reacción del presidente Petro, ¿no? Porque el sábado en la noche yo estaba de turno acá, me tocó ver la declaración y él hizo como un papiro de comentario de lo que estaba pasando como a nivel mundial prácticamente, pero no hizo una condena enérgica. Uno piensa en otros países que probablemente debió haber ido a visitar al hospital a su rival, pero aquí no hubo amistad cívica. El presidente Petro es un gran lector y gusta mucho la literatura y eso es algo positivo. A veces en algunas tesituras creo que en vez de usar tanto el verbo y más que nada el adjetivo, es mejor ser bien claro, rotundo, por ejemplo, en la condena definitiva a lo que es la violencia política. Yo no puedo suponer una mala intención en él, pero ciertamente lo que escribió en X es confuso, por decirlo. La primera parte es confusa y al final ya se lee más claramente que está rechazando la violencia. Después ha sido súper claro. Pero ese es el problema, ¿no? Cuando tenemos el impulso de escribir, no solamente le pasa al presidente Petro, a otros presidentes y presidentas también les ocurre, ¿no? El presidente Boric, que sí que fue de los primeros en América Latina en condenar el asesinato. Sí. Tiro, yo no me refiero ante este episodio, solamente ante otro. A veces el uso de X puede traicionarnos respecto a la claridad de un mensaje, porque lo que sale son precisamente las emociones más impulsivas de momento. Petro también, recordarás que cuando fueron llevados los primeros deportados colombianos por la administración Trump a Colombia, también hizo toda una reflexión que lejos de ayudar a un acuerdo frente al tema, hizo que la situación fuera muy compleja para Colombia frente a la administración de Estados Unidos. Al final tuvo que ceder. Por eso yo, en general, mi consejo es usar con mucho calma y cuidado para los liderazgos lo que son las redes sociales. Y en la política colombiana, ¿qué rol están jugando hoy los expresidentes? Álvaro Uribe, el presidente Santos, ambos muy conocidos, amigos de Chile, ambos. ¿Tienen algún rol, alguna incumbencia en el debate? Pues la verdad es que están bien activos, particularmente en redes sociales. Cómo las redes sociales han ayudado también a mantener la vigencia, eso es un tema por estudiar, la vigencia de liderazgos institucionales que se siguen manteniendo en el tiempo. Por ejemplo, Álvaro Uribe dice que hay un plan que los servicios de seguridad internacional le dicen que hay un plan para matarlo a él. Y Santos también muchas veces retruca a Álvaro Uribe y a Duque. Por lo tanto, diría que están presentes en el debate público, a veces ayudan a algunos más que otros. Yo sé que nos podemos pensar como en el caso de México, que no era exactamente una democracia antes de los años 2000, pero esta idea de que hay solamente un sol en el firmamento y después te retiras, no es del todo malo, no es del todo malo, que el sol cuando deja de iluminar y viene otro día, se retira de escena. No es tan mala idea porque de alguna manera hay que dar paso a una nueva administración que tendrá también una oposición. Eso es muy importante, la oposición también. Pero hay alerta máxima hasta ahora en Colombia porque, claro, Álvaro Uribe dice que a él lo amenazaron de muerte y Petro dice que a sus hijos también los amenazaron. Bueno, todos están hablando de amenaza y todos están echando la culpa. Es lo que te decía del problema de pérdida de gobernabilidad. Porque se dice, por un lado, se pierde eficacia. Se está hablando del tema de seguridad, tú sabes también, de que las 7 personas que custodiaban al precandidato presidencial no eran suficientes. Entonces también se está diciendo el gobierno no está colocando énfasis en esto. ¿Qué pasó? Y al mismo tiempo el gobierno dice que es una maniobra para desestabilizarlo. Entonces el debate político se termina contaminando. Pero lejos de lo que uno podría esperar y siempre teniendo como parámetro, como parangón a Chile, porque conocemos más nuestra realidad, ¿aquí no se unieron todas las fuerzas políticas para condenar el ataque a Miguel Uribe Turbay? ¿Te refieres a aquí? No, en Colombia. No, en Colombia yo diría... ¿Izquierda y derecha unida, sí o no? Yo diría que en general hubo una condena bastante transversal, con algunos momentos de confusión al principio, como dije, y que sin embargo es la interpretación de la autoría lo que los desencuentra nuevamente, en sacar de alguna manera responsabilidades tempranas, acusaciones tempranas de quién fue la autoría, ahí se enredan otra vez. Pero en lo que es el rechazo fue, yo diría, bastante categórico transversalmente desde el inicio. Con esa confusión
que aludíamos en las primeras líneas presidenciales. Gilberto, se nos está yendo el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por Estados Unidos. ¿Cómo observas el escenario? Hemos visto que ha habido protestas cada día más graves ahí en varios territorios. Bueno, ahí tenemos también como el uso de adjetivos descalificativos y epítetos también va contaminando el juego político. Vemos que el gobernador de California está absolutamente desencontrado con el presidente, pero yo me temo que estamos en un momento semejante al 65 para las cuestiones de los derechos civiles y el 92, precisamente en California, se ha usado, como sabe, a la Guardia Nacional, pero además 700 Marines. Y eso me parece complejo, eso ya es bastante novedoso y peligroso, porque pueden empezar a haber ya víctimas causadas por las propias tropas estatales. Ya, pero ¿podría ser que esto comience a desparramarse por otros estados de los Estados Unidos? Es que está ocurriendo que las protestas se están activando ahora en Nueva York. Pues, claramente están concentradas en California y ahí la comunidad latina y los migrantes que son, porque todo esto es por migrantes, por si no lo dijimos claro, por movilizaciones de protesta en contra de las acciones antimigratorias. California, 27% de los habitantes, 1 de cada 3 son migrantes. Y claramente este tipo de protestas están empezando a replicarse en estados como Nueva York. La respuesta del presidente, la Guardia Nacional ha actuado, como sabe, es usada para, en casos de Estados Unidos, invadida o cuando hay un caso de insurrección. Entonces es sumamente, diría, específica y se están usando Marines. Y eso es completamente nuevo. Mira cómo está a esta hora la policía custodiando a los protestantes. ¿Qué podemos esperar de Donald Trump? Conociendo el carácter, el temple, la dureza con la que ha reaccionado, mandó a las Marines. ¿Podría darles carta blanca para que hagan y deshagan? Es que este es el tema crucial para Trump, donde puede exhibir logros inmediatos. Entonces se juega el todo por el todo. En economía sabemos que no ha ido todo lo bien que se esperaba. En el tema del fin de las guerras en 48 horas, pues no ocurrió. El único tema donde puede exhibir logros inmediatos y acciones políticas concretas y decisivas en el tema migratorio. Entonces yo dudo que se den esto y que pueda incluso elevar las apuestas. En otros casos hay blofeo, como en el caso de coloco aranceles, retiro parte de los aranceles, voy a negociación, llego a un acuerdo, etcétera. Pero en este, podríamos decir, se juega su capital político, que que sabemos que teóricamente no puede ir a una reelección, pero pues a él le interesa tener su popularidad en alza. Pero podríamos tener aquí una reacción fuerte, entonces, con varios muertos. Es que ese es el temor. Si estamos ocupando a una fuerza que entra... ¿Es disuasiva o es reactiva? Ese es sí, está como disuasión. Ha actuado el año 65, actuó también bajo la época de Johnson y el año 92 también actuó, incluso en California. Lo de los Marines es bastante sorprendente, diría. Y si hay un muerto, esto puede transformarse en tragedia. Si hay muertos, me refiero ya en una cifra importante. Sí, son las tropas de élite de Estados Unidos. Los Marines, claro, sí. y movilizarlas internamente, bueno, es otra cosa. Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos, académico además del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted. Tanto tema. Gracias, Gilberto, por estar acá. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Y nosotros vamos a la pausa en Vía Pública y ya retornamos con más. No se vaya. 11 de la noche con 54 minutos en este día lunes. Cuestan los lunes, pero aquí estamos como siempre en Vía Pública con mucho ánimo. A esta hora el estelar de las noticias de Canal 24 Horas con dos interesantes entrevistas sobre el caso Monsalve y también sobre lo que está pasando a esta hora en Colombia. La clase política está mirando lo que sucedió allí con el precandidato presidencial. Pero hay más noticias a esta hora. Veamos qué publica nuestro portal 24horas.cl porque claro, hay que estar con cuidado para el fin de semana. Va a llover y mucho, dice allí 24horas.cl, y un tren de ondas frontales. ¿Qué es y cuándo llegará nuevamente? Está anunciando un sistema frontal que arribará a varias regiones de la zona centro-sur de nuestro país. Aquí en Santiago, por ahí por el jueves, viernes, deberíamos tener el agua, que va a ser más que bienvenida. Santiago ha estado en este día lunes bajo preemergencia ambiental, sobre todo en las mañanas, en las noches cuesta un poquito respirar normalmente porque se siente ya que el aire está estancado aquí en la cuenca de Santiago. Veamos cómo vienen las temperaturas para las próximas horas. Hoy día anduvimos por los 0 grados, a eso de las 6:30 de la mañana. A contar del martes suben las mínimas, pero solamente un poquito. Mañana vamos a tener un día frío. Usted lo ve allí con nubes y con temperatura máxima de solo 16 grados. Y el miércoles ya se apunta algo de agua. Ahí seguramente mañana vamos a tener
un ajuste más en los pronósticos y veremos cómo resiste Santiago. Está en la retina lo que pasó el año pasado en agosto, cuando estuvo la luz cortada durante varios días en algunos sectores, así que Chile se ha preparado, también la región metropolitana. Veremos si todo aquello resulta en estas últimas lluvias del otoño, porque el invierno está allí a la vuelta de la esquina. Pero como siempre estamos despidiendo el Vía Pública con buena música. Usted lo escucha, Morrissey, ícono indiscutible del pop británico y ex líder de The Smiths, que regresa a Chile para ofrecer un concierto imperdible el próximo 16 de noviembre en el Movistar Arena. El artista, que ha marcado generaciones con su estilo único y también con letras que son inolvidables, se va a presentar en el marco de su nueva gira por América Latina, donde va a repasar los grandes éxitos que han definido su brillante carrera. Con 13 discos de estudio en solitario, todos posicionados en el top 10 del Reino Unido, y una lista de himnos inolvidables como Suit Head, Every Day is Like Sunday o Fears of the Gang to Die, Morrissey continúa siendo una figura esencial en la música de todo el globo, de todo el planeta. Su legado comenzó con The Smiths, la banda que revolucionó el sonido en los años 80, cuando el mundo, el planeta y Chile era otro. Nos despedimos como siempre con buena música y el compromiso es que nos reencontramos mañana a las 23 horas como siempre en Canal 24 Horas. Que les vaya muy bien y tengan un buen descanso. Chao, chao.